Continuando donde nos habíamos quedado, ¿sí? El problema me había impuesto que las dos llantas se iban a mover con la misma velocidad tangencial, ¿sí? Así que la velocidad tangencial de la llanta trasera es igual a la velocidad tangencial de la llanta delantera, ¿sí? Luego habíamos puesto dos fórmulas con las que vamos a ayudarnos a resolver este problema. La velocidad tangencial es la velocidad angular por el radio y que la velocidad angular es 2pi sobre el periodo. Estos recuerden que se cumple en el MCU. Ahora, vamos a escribir la condición del problema de esta manera y vamos a ir reemplazando las fórmulas. Primero reemplacemos esta fórmula de la izquierda. Esto será igual a la velocidad angular de la llanta trasera por el radio de la llanta trasera. Va a ser igual a la velocidad angular de la llanta delantera por el radio de la llanta delantera. Ahora reemplacemos la fórmula del lado izquierdo. Sería 2pi sobre el periodo trasero por r sub t, y esto es igual a 2pi sobre el periodo de la llanta delantera por el radio delantero. Así. Como ven, se van a simplificar los 2pi y despejando el periodo de la llanta trasera, t sub t, nos quedaría que t sub t, t sub t es igual a el cociente de estos dos radios, de esta manera, por el periodo de la llanta delantera, ¿sí? Entonces, esto se está obteniendo luego de mezclar estas tres fórmulas. ¿Está bien? Ahora vamos a reemplazar los valores numéricos. El periodo de la llanta trasera es igual a radio de la llanta trasera, 16 centímetros, sobre radio de la llanta delantera, 24. Eso es igual, disculpen, multiplicado por el periodo de la llanta de adelante, que es 1 segundo. De tal manera que vamos a sacar el factor 8. 16 entre 8 es 2. Entre 24 entre 8 es 3. Y esta sería la respuesta, ¿no? La llanta trasera se demora en dar una vuelta 2/3 de un segundo, ¿sí? Esta es la respuesta, jóvenes. Continuemos con el problema 5 y 6. ¿Ya? Esta parte la había usado para resolver otros problemas, pero creo que no va a haber ninguna molestia, ¿sí? Centrémonos en esos dos problemas. En el ejercicio número 5 me dicen que en la última fila de asientos de un ómnibus, dos pasajeros están separados 2 metros. Cuando el ómnibus hace una curva cerrada de 40 metros de radio, con una velocidad de 36 kilómetros sobre hora, ¿ya? Me piden calcular la diferencia de las velocidades entre los pasajeros. Entonces, esto lo vamos a trabajar como si fuera un movimiento circular, ¿sí? Como si fuera un movimiento circular. A ver. Vamos, como en este momento no tengo algo para realizar una circunferencia, vamos a imaginar que este punto es el centro de ese movimiento circular. ¿Está bien? De esta manera. ¿Ya? Cuando se refiere a que el radio de curva de ese movimiento es 40 metros, se va a referir a lo siguiente. Imagínense que este es el ómnibus, ¿no?
¿De acuerdo? Este es el ómnibus. Lo estamos viendo desde arriba. Algo así. Este es el ómnibus. Entonces, supongamos que esta es la última fila. ¿Está bien? Entonces, un pasajero va a estar ubicado acá y el otro pasajero va a estar ubicado en el otro extremo. ¿Sí? De tal manera que la distancia entre ellos, según el problema, es 2 metros. Entonces, esto es 2 metros. Y cuando se refieren a que hace una curva cerrada de 40 metros de radio, vamos a suponer que es la distancia entre el centro de giro y la persona que está pegada que está más cerca al centro de giro. O sea que esto de acá es 40 metros. ¿Sí? Hay que tomar esas consideraciones. Además, hay que considerar que esta velocidad es la velocidad de la persona que está más cerca al centro de giro. Así que ella se va a mover con una velocidad tangencial de 36 kilómetros sobre hora. ¿Sí? Y 36 kilómetros sobre hora, multiplicándolo por 5 y dividiéndolo entre 18, es 10 metros sobre segundo. ¿Sí? A esta persona que está más cerca al centro la vamos a llamar la persona A, y la que está más alejada la persona B. ¿De acuerdo? Entonces, la velocidad de la persona A es 10, y para calcular la diferencia entre las dos velocidades, tendría que hallar la velocidad de la persona B. ¿Sí? Este es VA. Y VB tengo que calcularlo y luego restarlo. Entonces, ¿cómo voy a poder relacionar ambas personas, ¿no? ¿Sí? Lo que sucede es que ellas van a tener distinta velocidad tangencial, pero van a tener igual velocidad angular, porque las dos van a girar de la misma manera. Esa va a ser la condición del problema, que la velocidad angular de A es igual a la velocidad angular de B. Pero hay que tener en cuenta esta expresión, que la velocidad tangencial es igual a la velocidad angular por el radio. Entonces, si yo despejo la velocidad angular, será igual a la velocidad tangencial entre el radio. Eso lo voy a reemplazar abajo. Entonces, ella va a ser igual a la velocidad tangencial de A dividido entre el radio de A. Y algo similar para B. Lo que sigue es reemplazar los valores que me da el problema. La velocidad tangencial de A es 10 sobre el radio de A es 40 metros. Recuerden que este es el centro de giro. Vamos a ponerle O. ¿Sí? Este es el centro de giro. De esta manera. Sobre el radio de la persona A es 40. Esto va a ser igual a la velocidad de B que teníamos que calcular sobre el radio de la persona B, que vendría a ser desde el centro 42 metros. 42. Entonces, nos quedaría 420 entre 40, ¿sí? 420 entre 40, y eso es igual a 10,5 segundos. ¿Sí? 10,5 segundos. 10,5 metros sobre segundo, disculpe. Esta es la velocidad de la persona B. Como nos piden calcular la diferencia, entonces la velocidad de B menos la velocidad de A será igual a 10,5 menos 10. Y eso me va a dar como respuesta 0,5 metros sobre segundo. ¿Sí? Recuerden que hemos partido de este punto
Hemos utilizado la fórmula de arriba y luego hemos ido reemplazando. ¿Está bien? Por último, nos vamos a centrar en el problema 6, donde me dicen que las aspas de una licuadora están girando a razón de 180 revoluciones por minuto y se detiene en 10 segundos. Determinar la magnitud de la aceleración angular. Muy bien. Estos 180 revoluciones por minuto vienen a ser una frecuencia. ¿Pero qué frecuencia? La frecuencia inicial. ¿De acuerdo? Entonces, esta frecuencia inicial es igual a 180 revoluciones por minuto. O sobre minuto debería ser, ¿sí? Entonces, esta frecuencia que está en RPM la debo pasar a revoluciones por segundo. Para ello, lo vamos a tener que dividir entre 60. Dividiendo entre 60 me quedaría 3 RPS. Pero un RPS equivale a 1 Hz. Así que esto será igual a a 3 Hz. ¿Sí? Para que estén las unidades correctas. Lo que sigue es calcular la velocidad angular inicial. La velocidad angular inicial será igual a 2pi por la frecuencia inicial. ¿Está bien? Estamos utilizando esta relación. ¿Está bien? Entonces reemplacemos, quedaría 2pi por 3 y esto es igual a 6pi radianes sobre segundo. Muy bien. Tengo otro dato en el problema. Me dicen que la licuadora se va a detener. ¿Qué significa eso? Que la rapidez angular final va a ser igual a 0 radianes sobre segundo. ¿Sí? Y se va a detener en 10 segundos. Así que el tiempo, también lo vamos a poner por acá, el tiempo va a ser igual a 10 segundos. ¿Sí, jóvenes? A ver, recordando, la frecuencia inicial es 180 revoluciones por minuto. Lo dividimos entre 60 para convertirlo a revoluciones por segundo. Y eso va a ser igual a 3 RPS, que es lo mismo que 3 Hz. Luego, la velocidad angular final va a ser igual a 2pi por la frecuencia inicial. Reemplazando, me quedaría 6pi radianes sobre segundo. Y luego completo que la velocidad angular final es 0, porque dicen que se detiene, y en 10 segundos. ¿Sí? Como me piden calcular la aceleración angular, vamos a utilizar esta fórmula. Vamos a utilizar esta fórmula de acá, la segunda, pero con el signo menos, porque el ventilador se va a ir deteniendo, ¿no? Las aspas. Así que la velocidad angular final va a ser igual a la velocidad angular inicial menos la aceleración angular por el tiempo. Así que solo es cuestión de reemplazar. Esto de acá vale 0. Es igual a esto que vale 6pi menos alfa, que es la incógnita, por el tiempo empleado, que es 10 segundos. Así que esto pasa acá, sería 10 alfa es igual a 6pi y alfa va a ser igual a 6 entre 10, que viene a ser 3 quintos, ¿sí?, de pi. ¿Y en qué unidades se mide la aceleración angular? Se mide en radianes sobre segundo al cuadrado. Y con esto estaríamos culminando el problema número 6. ¿Sí? Y también terminamos la breve explicación acerca del movimiento parabólico de caída libre y el movimiento circular. ¿De acuerdo? Donde se ha visto la teoría, ¿está bien?, y algunos problemas. Eso ha sido todo por esta ocasión y será para otra oportunidad. Gracias.